Hola, ¿cómo están? Mi nombre es J. Refugio Montalvo Guardado. Soy alumno de la UNID Campus Zacatecas. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho y hoy les voy a comentar sobre los diferentes tipos de sucesiones. La sucesión es la acción de suceder o sustituir a alguien en un puesto, cargo o función. El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. La sucesión es uno de los llamados juicios universales. Se establecen en la legislación vigente del país tres tipos de sucesiones. La primera se denomina sucesión testamentaria, la segunda sucesión legítima o intestamentaria y la tercera se compone de ambas y se denomina sucesión mixta. Para que se dé el procedimiento de alguna de estas sucesiones, se ocupa que exista la declaración de fallecimiento y la herencia, que es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no extinguen por la muerte. La herencia puede ser testamentaria y legítima. Si hablamos de las sucesiones testamentarias, el testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes para asignarlos mediante un testamento, que es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte en favor de un heredero, quien adquiere este título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que heredó. O en su caso, el legatario, quien adquiere el título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador. Toda persona tiene el derecho y capacidad para testar o realizar un testamento a reserva de los menores que no han cumplido 16 años de edad y los que habitualmente o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Por otra parte, tienen capacidad de heredar todas las personas del país mexicano de cualquier edad que sean y no puedan ser privados de ellas de un modo absoluto. Quienes son incapaces de heredar por testamento o por intestado son aquellas personas o el que cometa un delito que anticipe o interfiera el proceso natural de la sucesión, según lo establecido en el artículo 1316 del Código Civil Federal referente a los incisos del 1 al 12. El testador puede sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos en el testamento para el caso de que ellos mueran antes que él o que no puedan o no quieran o acepten la herencia. El testador además asignará un albacea para dar cumplimiento a su voluntad expresa en el testamento, administrar los bienes, derechos y obligaciones durante el periodo de la sucesión. Para que se dé por el procedimiento a la sucesión legítima o intestamentaria,
se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, o también cuando el heredero muera antes que el testador, o repudia la herencia, o sea incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto. Además, se debe dar aviso al fisco, al Ministerio Público o al fiscal. Publicar, por otro lado, los edictos convocando a los herederos. Se instituye una albacea provisional o definitiva. Tiene derecho a heredar por sucesión legítima, primero, los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes o colaterales desde el cuarto grado, y la concubina o el concubino si se satisfacen, en este caso, los requisitos que señalan en el artículo 1635 del Código Civil Federal. A falta de los anteriores, la beneficencia pública. Y por último, si se considera la sucesión mixta, esto es cuando el testador no dispuso del todo de sus bienes y se le da seguimiento por una parte a la sucesión testamentaria y se concluye con los bienes no dispuestos en el testamento como sucesión legítima o intestamentaria. Esto fue todo por hoy, esperando esta información sea benéfica para dar protección a su patrimonio. Muchas gracias.